mucha mayor experiencia política que yo y además gestión, y creo que estamos muy orgullosos casualmente porque los radicales a veces parece que hemos tenido una deuda de administración desde el Poder Ejecutivo del 2001 hacia acá, con lo que ocurrió con la Alianza, pero sin embargo esa deuda no fue una deuda moral, si bien es cierto que desde la democracia para siempre, del 83 para acá, todavía hay una deuda enorme social que la tiene la democracia con la gente. Vimos administradores realmente eficientes en las intendencias de todo el país, acá en la provincia de Buenos Aires también, y en algunas gobernaciones. Y yo por eso me siento orgulloso de estar con gente de tanta experiencia y gestión, que como a Mario, que lo conozco un poco más que a nosotros, y a Cachi. Y les quería decir que ¿por qué estoy acá? Yo creo que, para ir sintetizando, ustedes saben que yo tengo una profesión de actor, y mi vocación ha sido política porque en realidad desde mi tatarabuelo para acá, o de mi bisabuelo para acá, en mi familia todos fueron políticos. La única oveja negra de la familia fui yo hasta el 2001 que ocurrió esto. Mira, el destino me puso enfrente de esto. Antes pedía que se vayan todos y ahora que no me dejen afuera, ¿no? Un poco el destino me puso, y lo digo un poco en broma, porque fíjese usted el vaciamiento del pensamiento político, cultural, que ha ocurrido a partir del 2001, que a nuestros jóvenes le ponen en la cabeza que no hay que discutir sobre política, que la política es sucia. Eso nos viene realmente, creo que de las dictaduras militares. Y al contrario, yo creo que desde el momento en que Cobos votan aquella noche, lo vi en los jóvenes, creo que se vuelve a rehabilitar la política. Nace no una esperanza hacia la personalidad de Cobos, sino se vuelve a rehabilitar la política, porque yo siempre digo, milito en política para incidir. ¿Para qué uno milita en política? Para cambiar la realidad, como decía Mario, o como habitualmente decimos los que estamos en política. Y Cobos demostró que podía cambiar la realidad desde un lugar. Estaba en el lugar preciso y en el momento preciso. Y entonces yo ahí le di la razón a aquella concertación que ustedes saben, a esa concertación plural. Yo, como dirigente radical, en aquel momento me oponía, porque decía que dejábamos al país sin alternativa. Si acompañábamos al gobierno, dejábamos al país sin alternativa. Si fracasaba este gobierno, teníamos que construir una alternativa. Teníamos que ser primero oposición y después alternativa. Y yo creo que le encontré realmente un sentido desde aquel momento, porque dije, ahí estaba Cobos. Entendí también que él tomaba distancia y le ponía límite al gobierno porque el gobierno se apartó de aquella concertación plural. Es el gobierno quien se aparta al no escuchar, como decía recién a la gente, apartarse de la institucionalidad, querer gobernar el país prácticamente con un pensamiento único. Y los radicales que estaban al lado tenían que poner ese límite, y yo creo que Cobos lo hizo. Ustedes saben que yo me he opuesto inclusive a que Labaña sea candidato con la Unión Cívica Radical, porque entendía que era el ministro de Economía de Kirchner, y creo que de ese lado no se hacía oposición. Y después el tiempo quizá me dio la razón. Yo en soledad en las convenciones radicales decía que no teníamos que ir ahí porque deberíamos buscar algo un poco más genuino. Y hoy el momento no es un oportunismo, es una oportunidad de crear una fuerza alternativa. Creo que más que de cómo depende de nosotros casualmente, no tanto de uno que no tengo tanta incidencia, que acompaño con simpatía a mi partido y milito permanentemente, pero no tengo cargos representativos. Pero depende de cada uno de nosotros, depende de cómo va a ser esta construcción política que les demos contención a esta rehabilitación de la política que ha producido Julio César Cobos como vicepresidente. Tenemos un dilema, que creo que ustedes lo saben, es el vicepresidente de este partido, de este gobierno, y está en el oficialismo. En algún momento le ha puesto límite al gobierno, y si sigue acompañando de esta manera estos límites que le ha puesto el gobierno, hoy está pidiendo que se investigue el caso grave de corrupción de la valija, está poniéndoles otros límites permanentes al gobierno. Creo que en algún momento va a tener que tomar una decisión de pasarse obviamente a la oposición.
No sé cuál será el momento político, eso será una cuestión de debate, porque los radicales defendemos mucho la institucionalidad del país. No creemos, desde mi punto de vista, por lo menos que subjetivo, pienso que debería terminar su mandato y en algún momento, por supuesto, en el 2011 tener un proyecto político. Por eso me parece bien que ya a partir de ahora nosotros empecemos a hacer un espacio en las distintas provincias, en los distintos distritos, con este distrito electoral, con la capital federal, con Mendoza y en otros lugares donde se pueda ir construyendo. Creo que es una gran oportunidad para la nación de construir una fuerza que puede ser a través del consenso federal y que tenga como columna vertebral a la Unión Cívica Radical, o por lo menos un pensamiento de principios radicales. Sin esa construcción no creo que sea posible, y voy a ir allanando caminos para no para no alargarlos y aburrirlos. Si me he comido el sapo de la baña, ¿por qué no lo voy a comer? Realmente recibir con los brazos abiertos a un radical, que tiene principios radicales como es Cobos. Yo he tenido que acompañar las listas en la capital federal con la baña después de haber perdido elecciones internas, y me parece que hoy el partido debe pensar con inteligencia realmente, instruir al Comité Nacional. Yo pensé que ya lo iba a hacer desde ahora la Convención Nacional, para que comience a levantar las diferentes intervenciones que hay en distintos distritos. Ya lo están empezando a hacer, pero hacer esa salvedad sobre Cobos, porque realmente si Cobos hizo con muchos radicales, lo que hizo fue una concertación, como en algún momento también se hizo con la Alianza, y yo no lo vi violar ningún derecho humano, no lo vi matar a nadie. Creo que si se ha tomado una decisión, que se puede absolutamente volver a recibirlo al partido, no por oportunismo, con inteligencia, con un principio radical de institucionalidad, de defender la democracia para siempre, y yo creo que sería una gran oportunidad, no solo para un pensamiento radical y para otros, que quizás no son radicales, pero quieren acompañar este espacio. Creo que la gran deuda, la deuda enorme que tiene la democracia con los argentinos todavía es sacar a millones de argentinos de la pobreza, una profunda reforma política, como decía Mario, que nunca se hizo, ver a qué le vamos a vender al mundo en este momento, que sabemos qué venderle, pero le ponemos obstáculos a la producción, y creo que en esto tenemos que entrar a preguntarnos, como decían, y lo van a seguir seguramente diciendo muchos dirigentes acá, estamos en medio de una crisis global enorme por la negligencia de los banqueros del mundo. Yo quisiera ser banquero en mi próxima vida, la verdad, porque cuando uno gana queda para uno, y cuando pierden todos los gobiernos salen a salvar a los bancos, fíjense ustedes. Creo que el Congreso de la Nación es el ámbito, además, donde debe debatirse por qué le pagamos al Club de París, por qué le pagamos al Fondo Monetario Internacional con reservas y al Club de París y algunos fondos buitres, y todavía no hemos cubierto nuestra deuda interna. Son los pobres argentinos, los desposeídos. Hoy en la Argentina hay más desposeídos de cuando se fundó la Unión Cívica Radical. Así que yo creo que hoy volvemos a tener permanentemente un sentido. Creo que es estemos o no de acuerdo con aquel dirigente que inauguró la democracia para siempre, con Raúl Alfonsín, creo que sería la gran despedida de su vida, y creo que sería el regalo, de alguna manera, por así llamarle, para acortar un poco las palabras, de la democracia para siempre, que le demos un partido unido a los 25 años de democracia y que vuelva a ser alternativa del poder, que pueda pararse frente a un partido hegemónico como es el peronismo por naturaleza, que quiere gobernar a veces con un pensamiento único. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de construir una gran alternativa. El país necesita tener una opción al kirchnerismo.